Señor, amén. Qué hermoso tiempo de alabanza. Yo nunca dejo de maravillarme del Señor, porque desde que el pastor Ariel el domingo pasado decidió predicar acerca de la persona de Jesucristo, ¿verdad? Del yo soy, ¿no? A mí ya me venía inundando la idea de también predicar, enfatizar, siempre predicamos de la persona de Jesucristo, pero enfatizar en su persona, ¿sí? Todas las canciones que hemos cantado nombraban y alababan a nuestro Señor, un poco más de lo normal, ¿sí? Así que es tremendo cómo el Señor prepara todo, ¿no? Y la verdad que si nosotros tuviéramos que, con respecto a predicar de nuestro Señor Jesucristo, podríamos hacer una serie de años, estar años predicando de Él y nunca terminaríamos, porque sencillamente, hermanos, como predicaba Ariel, el yo soy, a Dios no se le puede definir con un nombre. Él es el que es. Él es la esencia de todo, lo abarca todo. Y yo quisiera predicar hoy, quería compartir con ustedes algo que tiene que ver con las señales de los tiempos. Porque me preocupa mucho, hermanos, que como iglesia, en la mayoría de las veces, no discernimos bien los tiempos que estamos viviendo. El sábado ayer tuvimos un estudio escatológico, ¿verdad? Estamos estudiando escatología. Y bueno, hay muchos datos. Se habla, ¿verdad?, del milenio, de la segunda venida de Cristo, se habla del arrebatamiento, se habla... Pero en el fondo, hermano, a la pregunta práctica de todo esto, ¿qué tiempo nosotros nos toca vivir hoy y ahora? Por la vida que lleva la iglesia en general, pareciera como que estamos en los momentos de mayor gloria. Como que el Señor no va a venir nunca, ¿no? Comamos, bebamos, que mañana moriremos y Dios quizás, a ver. Pero lo cierto es, hermano, que si tú me preguntas a mí, los tiempos que estamos viviendo actualmente son tiempos oscuros, pero que cada vez se van a ir oscureciendo cada vez más. Así que yo les quiero invitar que me acompañen a Hebreos, capítulo 5, basado en el texto de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, cuando dice que nadie os engañe, ¿sí? Porque nuestro Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de perdición. Hoy vamos a hablar de 3 señales, básicamente. Bueno, hoy hablaremos de una de las señales. Esto es una serie, hermano, de que vamos a ir predicando acerca de 3 señales básicas. La apostasía, y dentro de lo que es apostasía vamos a hablar de la persona de Jesucristo, las Escrituras y la salvación. De Israel, el judaísmo, el templo, su historia. Y vamos a hablar también del anticristo, la gran tribulación, las naciones, Babilonia y el gobierno global. Amén. No lo vamos a ver todo hoy. Hoy ya los veo con cara de asustado. Digo, bueno, hermano, si el Señor lo permite, ¿qué pasa si el Señor quiere que nos quedemos una horita más? Entonces, ¿le vamos a decir no al Señor? No, ¿verdad? Pero no os preocupéis, hermano. Hoy solamente vamos a ver el tema de la apostasía, porque es un tema extremadamente trascendente y más en estos tiempos. ¿Por qué? Porque normalmente la apostasía, una de las señales que se tiene que manifestar antes de que Cristo venga por segunda vez, es que el mundo y la iglesia vamos a vivir una apostasía. Ahora, la apostasía normalmente, cuando se habla de apostasía, se suele hablar de los resultados de la apostasía. Es decir, ¿qué es un apóstata? Un apóstata es alguien que reniega de Dios. Es alguien que se vuelve atrás de los caminos del Señor. Sin más. Pero cuando tú empiezas a indagar y ves el sentido que tiene la apostasía, la palabra apóstata, qué es lo que alimenta que una persona reniegue de Dios y se vuelva atrás, es de eso de lo que vamos a hablar hoy. Porque quiero que prestes atención a una cosa muy grande. Miren, del capítulo 5 de Hebreos, del versículo 7 hasta el versículo 8,
del capítulo 6, aquí vamos a hablar de tres áreas que siempre el diablo ha atacado, sigue atacando y seguirá atacando en cuanto a minar la fe de la iglesia, la fe tuya, y para que nos reneguemos de Dios. También tengo que decir una cosa muy importante. ¿Por qué, hermano? Porque, escuchen esto, porque esto es importante. Claro, cuando nosotros en nuestra mente pensamos de alguien que, bueno, que en cierta manera ha estado en una iglesia y ha hecho cosas dentro de una iglesia, incluso durante años, y de repente pues empieza a tambalear su vida por el motivo que sea, y de repente el diablo le engaña, reniega de Dios, se va, y ya no quiere saber nada ni de Dios ni de la iglesia. Saben que en 1 Timoteo 4:1 dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Pero yo quiero enfatizar en una cosa que es muy importante, hermano. ¿Sabes por qué? Porque la apostasía puede venir de dos cosas, de dos formas. O negar la palabra de Dios o cambiarla. Y a veces hay personas que están cómodas en una iglesia porque no conocen a Dios. Porque en su corazón tienen cambiada la palabra. ¿Sí? Esto lo vamos a ver ahora y vamos a leer como tenemos costumbre de leer primero todos estos versículos y luego vamos a ver estas tres áreas. La persona de Jesús, su palabra y su obra. Siempre el diablo va a atacar estas tres áreas. Siempre. Nuestro Señor Jesucristo, las Escrituras y la salvación. Siempre. Pero miren lo que dice el versículo 7. Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos que por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima al ser maldecida y su fin es ser quemada. Hasta aquí, hermano. Lo primer ataque que hay, que siempre existe, y esto va a pasar en tu vida, si es que no ha pasado o está pasando, va a pasar es la incorrecta o mala percepción que nosotros tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Para lo que hemos estudiado la persona de Jesucristo, que emana de las Escrituras, nos damos cuenta que para entender la persona de Jesucristo, uno tiene que entender a Cristo preencarnado, al Cristo encarnado y al Cristo glorificado. Es decir, es la etapa por la cual Jesús, el siempre Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, ¿sí?,
porque Jesús no fue creado. Jesús, cuando se hizo hombre, Él dejó la gloria. Ustedes saben la kenosis en Filipenses 2, cuando dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Por lo tanto, Cristo deja esa gloria que tenía con el Padre, se hace hombre, es humillado. Miren lo que dice, vamos a leer versículo 7. Dice, y Cristo en los días de su carne, hasta aquí. ¿Por qué enfatiza el autor de Hebreo? ¿Por qué enfatiza Cristo en los días de su carne? Porque no siempre Cristo estuvo en la carne. Hubo otro momento en el que Cristo estuvo en la gloria con Dios y compartía la misma gloria que el Padre. Hoy nos encontramos, por ejemplo, con el tema de la Trinidad. Es un problema que siempre ha tenido la Iglesia. Y no ha sabido entender, porque solo se puede entender, hermanos, miren, yo siempre digo que la Trinidad es abrumadora, como habla la Biblia acerca de la Trinidad. Es casi que no vas a encontrar una página que no muestre, se haga entrever y en muchas ocasiones se vea con claridad, como este mismo pasaje de que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, y se muestra en todas las páginas de la Biblia. El Cristo, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, las teofanías del Antiguo Testamento, etcétera, 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 ¿sí? Sin embargo, existen tres corrientes en las cuales la Iglesia se ha ido confundiendo a lo largo de la historia. Una es el modalismo, otra es el triteísmo y otra es lo que en teología, porque esta palabra no aparece en la Biblia, pero para poderlo entender, yo le llamo triunidad de Dios, más que trinidad, es la triunidad. Porque Dios en esencia es uno, pero en tres personas. Amén. Así que, y dice aquí, y esto quiero que sepamos que esta carta, ¿por qué el autor de Hebreo habla con esta expresión, esta forma? Porque, y os voy a decir una cosa muy importante, hermano. Esta carta va dirigida a una colectividad en el que muchos de ellos se decían ser cristianos, pero todavía estaban bajo la ley de Moisés. Y ellos tenían a Jesús y a Moisés, lo tenían ahí. Por eso el Nuevo Testamento, como va dirigido específicamente al pueblo judío, tenemos el Evangelio de Juan, los epístolas de Pablo que constantemente habla de que de Cristo desligaste lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, etcétera, etcétera. O en Juan 1 cuando dice, por ejemplo, que la ley vino a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y así, y te encuentras con la carta de Hebreo, donde, por ejemplo, encontramos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que habla Jesús mayor que Moisés, Jesús mayor que los ángeles, Jesús es Dios, hermano. Y quien nos salvó en la cruz fue Dios. Es como decir, hermano, les amo tanto, que voy a mandar a mi vecino para que les vaya a rescatar. No, me voy a hacer cargo yo. Y eso es algo que no lo podemos meter aquí en la cabeza, no lo podemos entender. Pero esa sempiternidad de Dios, en la cual Dios siempre hay una preexistencia de Dios, en la cual el Padre eternamente siempre amó a su Hijo siempre amó al Padre, y la presencia del Espíritu, ¿verdad? Esas tres personas. Y para seguir enfatizando la persona de Cristo, siempre hay tres cosas por las cuales el diablo siempre ha intentado. Es desdeidificar, es decir, robarle la deidad a Cristo, o cambiar la persona de Cristo, ¿sí? O introducir otro personaje. Miren, por ejemplo, la Iglesia Católica, cuando tú le preguntas acerca de la persona de Jesucristo, te va a decir correctamente quién es Jesús. Pero está la Virgen María, que es co-redentora, co-intercesora. Ya está, ya la hemos liado. Porque ya la persona de Jesús está bien vista, pero ya tenemos otro personaje que compite en cierta manera con la deidad de Cristo. Tenemos, por ejemplo, sectas que enseñan que el Espíritu Santo, por ejemplo, es una fuerza activa,
¿sí? Sin embargo, dice la palabra que al espíritu se le puede entristecer, se le puede mentir, ¿sí? Y a una fuerza no se le puede mentir, hermano. Así, y tenemos esto. No es una clase de Trinidad, de la Trinidad. Amén, hermano. Pero sí hacer ver que dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Miren, estas palabras vienen dichas después de toda una apología que el autor de Hebreo habla de Jesús. Pero saben que este texto es un texto culminante para que... Mira, ¿se acuerdan cuando Pablo dijo, nosotros predicamos a Cristo y Cristo crucificado? Y yo pregunto, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, ¿por qué no predicamos al Cristo resucitado más que al Cristo crucificado? Y porque, hermanos, fíjense, porque si nosotros no tenemos un encuentro personal con la crucifixión de Cristo, nunca vamos a entender lo que es la glorificación de Cristo, la resurrección. Porque no hay gloria sin cruz. Y aquí fíjense que está citando el Getsemaní, cuando Jesús oró. Y vamos a ver otros aspectos también, vamos a ir más adelante, a mí siempre me gusta ir de menos a más, ¿sí? En el clímax llegar de la predicación para que podamos entender ciertas cosas. Porque aquí la mayoría de las cosas yo sé que vosotros la entendéis. No está de más reforzarla o recordarla. Pero sí os digo que cuando Jesús oró en Getsemaní, Él tomó conciencia en esos momentos de la hora que le esperaba. Porque Él dice, luego vamos a ver, dice, porque Cristo fue crucificado en la hora novena, en la hora más oscura, ¿sí? Más oscura. Y esto lo vamos a ver más adelante, porque cuando la venida de Cristo nadie sabe el día y la hora, no está hablando el día y la hora romana, está hablando de la hora hebrea. Porque cuando leemos en las vírgenes, en Mateo 25, dice que el novio vino a medianoche, a la hora novena, la hora más oscura. Entonces ahí ya nos está dando una pista de la hora que va a venir. No es las 4 de la tarde, 5, 6, no está hablando de eso. Está hablando de el reloj profético, no el reloj cronológico. ¿Sí? Así que Cristo va a venir en los momentos más oscuros. Y como va a venir en los momentos más oscuros, si tú me preguntas a mí, ¿qué tiempo estamos viviendo ahora? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas cómo está el mundo? Lo que constantemente se está enseñando a diestra y a siniestra en los colegios, en las redes, en los medios. Llaman bueno lo que es malo y malo lo que es bueno. Y ahora tú tienes que explicar lo que es obvio. Lo que antes era obvio, ahora lo tienes que explicar. Y ahora tienes que debatir con temas, hermanos, que hasta un niño de 7 años puede entender correctamente. Pero está la maldad que existe detrás de la esfera en los corazones, en los gobiernos, en las religiones, etcétera, etcétera, que vivimos un tiempo de apostasía y de tiempos oscuros, hermano. ¿Y por qué yo estoy predicando esto? Porque pareciera, viendo la vida de muchos, que es como que estamos viviendo en la era más gloriosa del cristianismo. Porque tengo un coche, tengo una casa, tengo un buen trabajo, tengo vacaciones y aspiro a tener más, y aspiro a querer vivir mejor. Y eso no es malo, amén, hermano, eso no es malo. Siempre y cuando no te olvides de el llamado que tenemos de parte de Dios. Y yo estoy convencido que la iglesia dejó de ser sal. Perdió su sabor. Y al perder su sabor, yo estoy convencido que el mundo la está pisoteando. Porque no estamos enfrentando esta cuestión en las cuestiones espirituales. Nosotros estamos constantemente, llevamos no sé cuánto, hablando de los poderes del siglo venidero. Y nosotros no vivimos en los poderes del siglo venidero, hermano. No sabemos lo que es el poder de Dios. Como iglesia no lo sabemos. No lo sabemos. A la primera que nos enfermamos, ya no voy a la iglesia. Porque, ya no voy. ¿Por qué? Porque, hay una si tú supieras. A la primera que cualquier cosita, y yo lo entiendo, hermano, porque somos humanos, amén. Pero ¿dónde está el poder de Dios ahí? ¿Dónde está el que mayor está en vosotros que el que está en el mundo? ¿Dónde está el que
Somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Dónde está el de que gloria en gloria, Dios nos va, en gloria, hermano? No de, bueno, a trancas y barrancas. No, de gloria en gloria, Dios nos va perfeccionando. Sin embargo, estos son para los pastores, esas cosas son para... Y nosotros tenemos una equivocación que cada vez que leemos según qué pasaje de la Biblia, era en los tiempos apostólicos, era en los tiempos del Señor. Y ya está. Pero me insta a predicar esto, hermano, no tanto para que tú sepas, salga de hoy de aquí y diga, fíjate, si no lo sabía, gloria a Dios, de que Jesucristo es Dios. Y de que Él se hizo hombre para salvarnos. Amén, vale. Pero sobre todo, hermano, que sepas que en la vida real, en la práctica, ¿qué representa eso en tu vida? A eso voy. ¿Qué representa en tu vida o en la mía? Que Cristo haya resucitado de los muertos, haya vencido a Satanás, haya vencido a la muerte, como hemos cantado, Y no estaba preparado estas canciones ni nada con lo que se iba a predicar, pero Dios sí lo sabía. Resucitó, venció a la muerte. ¿Para qué? Si tiemblo como una hoja, igual que cualquiera que no conoce a Dios, a la primera posición que hay en mi vida. Yo vi me gustó porque fue muy gráfico. Había un hermano que decía, miren, ¿sabían que si tú hierves agua y tú pones un huevo y pones una patata dentro del agua, resulta que la patata se va a ablandar, pero el huevo se va a endurecer? ¿Qué pasa cuando vienen momentos difíciles en nuestras vidas? O te endureces como un huevo y reniegas de Dios, porque no hemos entendido que a quien Dios ama, disciplina, o nos ablandamos como una patata donde Dios filtra todo y, Señor, me trata como su hijo. Y estás gozoso por ello, que parece contradictorio, ¿verdad? Pero solo te puedes gozar cuando conoces a tu Padre. Si no conoces a tu Padre, no te vas a gozar. A la primera que vienen momentos difíciles, vamos a renegar de Dios. Porque entendemos que estar en los caminos de Dios es que Dios te sane, que Dios te salve, que Dios te ayude, que Dios te guíe, que Dios te sostenga, que Dios te dé esto, te dé lo otro y aquello y lo demás allá. Y cuando no lo tiene, ya Dios no está conmigo. La cuestión que estos versículos, cuando habla de Jesús en Getsemaní, está diciendo, hermano, que Jesús, cuando dijo que si podía pasar la copa, y era la copa de la ira, que lo pasara. Y si usted lees cuando el relato de Getsemaní, te vas a dar cuenta que Jesús oró 3 veces. Y al último, que es como que Jesús dijo, ya sé, algo así como que, Padre, ya sé que no vas a pasar la copa. Así que, nada, ¿no? Te encomiendo mi alma. Y sin embargo, ¿por qué digo esto, hermano? Porque hoy nosotros, como siervos de Jesucristo, no queremos evitar constantemente las situaciones difíciles que nos vienen en la vida. Y os digo que nos van a venir tiempos muy difíciles, que solo van a quedar en pie aquellos que hoy, en los tiempos de bien, gozan del bien. Se agarran al Señor para que en los tiempos de adversidad consideren. Entonces, es siempre preventiva la palabra de Dios. Y dice versículo 8 que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Para los que no lo sepan, hermano, porque Cristo fue eterno, Él fue el Dios eterno, y Él fue sumo sacerdote eterno. Pero ¿sabes qué? Cuando el hombre necesitaba un sumo sacerdote en la tierra, por ejemplo, Abraham, y Abraham no había sumo sacerdote quien pudiera ministrarle, Dios le proveyó al Mesías en el sumo sacerdote, que es según el orden de Melquisedec. Yo te invito a que leas Hebreos 8, 9, 10, y ahí te habla de quién fue ese sumo sacerdote, que no es de la línea levítica ni arónica, sino de la línea de Melquisedec. O sea, así como tenemos un tabernáculo celestial, así tenemos un sumo sacerdote celestial que además intercede por nosotros todos los días a la diestra del Padre. Amén. Ahora viene
Ahora viene lo que nos incumbe a nosotros, porque, amén. Acerca de esto, dice el autor de Hebreo, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Acaba de explicar y acaba de decir ciertas cosas de Jesús, pero dice que hay otras muchas cosas para explicar y difíciles, ¿no? De decir y explicar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son dificilísimas, hermano. Porque, hermano, es que la teología es muy profunda, y son para pocos. Porque os habéis hecho tardos para oír. ¿Sabe qué significa esa expresión, tardos para oír? Está bien puesto, lento. Que es cuando a un hermano tú le dices, venga, haz esto, Dios te pide esto, te pide esto, te pide esto, y pasan años y años y años, y después de 16 años, ¡ay! Ahora lo entendí. Ahora entendí que debo orar. Ahora entendí lo importante que es congregarse. Y yo me acuerdo que lo tenía como una opción. Hermano, no me extraña que Pablo le dijera a Timoteo, paciencia, Timoteo, paciencia y doctrina, paciencia y doctrina. Pues me imagino, en mi imaginación, me imagino que habrá momentos que Timoteo le habrá dicho, Pablo, yo no doy más, mira, te los dejo todo para ti, ¿no? Me imagino, no sé si habrá pasado eso, pero me lo imagino, ¿no? Entonces Pablo dice, paciencia, Timoteo, ¿no? Entonces, dice, tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para ir. Y ahora fíjense, querido hermano, que pareciera que este texto estuviera escrito directamente para nosotros, ahora, en estos tiempos. Porque uno, cuando ojea, después de años, uno se da cuenta, como pastor, que algunos ya deberían ser ya maestros, hermano. Que algunos ya deberían estar enseñando. Que algunos deberían estar, venga, pastor, yo quiero estudiar sí o sí la palabra de Dios, pero además de estudiar, reflejar un carácter íntegro, en donde la palabra acompaña la vida de integridad. No es algo ajeno. ¿Me explico? Es decir, llenar la cabeza, hermano, pero vivir en desobediencia al Señor no sirve para nada. Pero si tú te instruyes y tú creces en el conocimiento, pero también creces en la gracia, pues vas a ser un instrumento en las manos del Señor. Y que sepan que yo a algunos hermanos les digo, hermano, yo te estoy ahora mirando con lupa, Estoy viendo cuando llegas tarde, cuando no vienes, cuando tal y cual, y ya vamos a hablar. Porque tú deberías ser ya maestro, pero eres tardo de oír. Y vemos estas cosas, ¿no? Hermanos, por esa razón, que es un texto que lo tenemos, que lo hemos leído y demás, pero Jesús emplea 3 palabras para decir, en este texto que voy a leer, encierra toda la vida de un cristiano. Desde que por primera vez el Señor le brilla, hasta el día de la glorificación, hasta el día de la salvación. Dice, Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿se acuerdan qué es lo que primero atacaba el diablo, estas doctrinas de demonios? La persona de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Ahora el diablo ataca también la palabra de Dios para que o no la oigas o no la entiendas, porque hay pereza, hay lentitud. ¿Y por qué hay lentitud muchas veces en oír? Hay lentitud cuando tenemos otras riquezas, o que compiten con Dios, o que son mayor que Dios. Entonces, donde está tu tesoro está tu corazón, porque quieres que te diga una cosa, la palabra de Dios se oye con el corazón, no con la mente, solamente. Con el corazón. O sea, se escucha con la actitud. Es como que a mí alguna vez me ha pasado, hermano, por ejemplo, Dios te está pidiendo esto, ¿no? Por ejemplo, congrégate. Y después de tiempo
una disertación, porque es importante que te congregue por aquí, por allá. Sí, pastor, amén, gloria a Dios, es verdad, que sí, que tal, que cual. Al otro día no viene. Le llama. Ah, no, es que tenía sueño y me dormí. Y así un día anterior me está diciendo, amén, pastor, amén, no entendió nada. Lento para oír. De ahí que la palabra de Dios emplee mucha esta expresión, el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque el gran problema de que el mundo esté como está es por culpa de la iglesia que no sabe escuchar. Y si la iglesia no sabe escuchar, ¿qué podemos esperar del mundo? Y recuerden, hermanos, que hoy, aunque estemos en una iglesia, estemos aquí el domingo y demás, yo te puedo asegurar que si, escucha esto, que esto es fuerte, pero lo voy a decir de una manera linda. Va a entrar ahí. Si yo te veo como hombre, que no hay un testimonio real de una entrega incondicional a Dios, con toda seguridad tú has cambiado la palabra de Dios en tu corazón. Y es una manera de negar. ¿Cómo niego yo la palabra de Dios en mi vida? No obedeciéndola. Porque soy lento para oír. Y quieren que te diga una cosa, hoy, año 2023, puede caber la posibilidad que pasen los años, no muchos, 5, 6, 7, que no es mucho, y que posiblemente nos encontramos el pastor Ariel y yo predicando, o a más de uno, juntando los trozos, porque el diablo lo ha destrozado. Porque ha permitido poco a poco que en su corazón y en su mente entren muchas cosas menos la palabra de Dios. Entonces, dice que el que permanece en mi palabra, ese es mi discípulo. Pastor, yo quiero servir, quiero ser discípulo de Cristo. Permanece en la palabra. ¿Qué significa permanecer en la palabra? Es conocerla y vivirla. Entonces, eso se ve. Cuando hay una especie, y yo la entiendo, hermano, yo la entiendo. Y perdonen que hablo así, porque quiero, hermano, quiero que crezcan, lo digo con amor, aunque hable duramente. Como dice el versículo 9. El que quiera leer el versículo 9, ¿sí? Va a entender por qué yo hablo así. Del capítulo 6. Pero les digo, hermanos, una cosa. Que si yo veo, hermanos, que si se ve, eso se ve. Que si no hay una vida consagrada, que si hay una pereza en las cosas de Dios y demás, todavía eres niño espiritual y es necesario que todavía se te siga predicando cuáles son los primeros rudimentos de la fe cristiana. Y todavía, ¿por qué? Porque no hay un avance. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenés necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, ¿sí?, de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de Dios, de justicia, porque es niño. ¿Saben una cosa? Cuando Jesús dijo, rogad al Dios de la mies que envíe obreros a la mies, ¿sí? ¿Yo sabes cómo oró? Yo no le digo, Señor, te ruego que envíes obreros. No, yo le digo, Señor, te ruego que traigas obreros. Es una broma. Que traigas obreros, que levante obreros de la iglesia, no le envíes. Ahora, si lo tiene que enviar como misionero, bueno, amén, es tu voluntad. Pero trae obreros a la iglesia, porque todavía seguimos en el tiempo de que la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero un obrero, hermano, es aquel que no le tienes que estar, estoy insistiendo. Y es aquel que tiene un oído, que no es igual que el oído de la media. El oído de la media, hermano, es un oído flojo. Pero el oído de un siervo de Dios, porque dice que el que participa de la leche es inexperto. ¿Se acuerdan en Tito cuáles son los requisitos de un líder, de un obispo, de un pastor, de un anciano? Como quieras llamarlo. ¿Cuáles son unos de los requisitos? Que no sea neófito. Otro requisito. Sino que sea alguien que esté instruido en la palabra, que no sea neófito. Entonces, por lo tanto, hermano, hay personas que tienen muchos años en el Señor, pero todavía están ahí, ¿no? Y el versículo 14 me encanta, hermano.
Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí viene el tema. Porque estamos hablando de las señales de los tiempos, pero lamentablemente el 90 o 95% de las iglesias no conocen las señales de los tiempos. Porque tienen cambiada la palabra. Posiblemente no la niegan. Y en la mayoría de las veces no la niegan, pero la tienen cambiada. Y al tenerla cambiada no están apercibidos. ¿Se acuerdan las 10 vírgenes? Y las 10 vírgenes representan la iglesia. 5 prudentes, 5 insensatas. ¿Y el aceite qué representa, hermano? El aceite representa autoridad, representa comunión con Dios, representa conocimiento de Dios, representa luz. Esa es la simbología de la presencia de Dios, el aceite. Y sin embargo, hermanos, la vida, una vida llena de aceite, se nota, se ve. Y la iglesia no tiene casi aceite. No tiene casi aceite. Y a veces te podría decir que son pábilos humeantes. Que necesita el viento del Espíritu para sondear y que avivar el pábilo. Por lo tanto, dice que el alimento sólido, cuando todo, miren, ayer había alimento sólido. ¿Sí? Y hay cosas que uno espera de un pastor. El pastor espera esto. Hay alimento sólido. Y ese alimento sólido, yo sé que los que no necesitan leche, no alimento sólido, no van a venir. Y me refiero pudiendo venir, porque puede haber otras razones, ¿no? Pero pudiendo venir, no van a venir. Porque va a decir, Apocalipsis. ¿No? Porque el alimento sólido son para los que van empezando a tener madurez. Y la madurez aquí, ¿sabes qué? Es integridad. Es de ser de una pieza. No, sí, no, voy, pero luego no viene, luego tal. Es íntegro. Y esa palabra es la que te da el discernimiento. Puedes juzgar, hermano, lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, si ahora nosotros resulta, ¿qué pasaría, hermano? Esto hablo de manera hipotética. ¿Qué pasaría si Dios, en los planes de Dios, Dios tiene planificado para que para el enero del 2024 comience el tiempo de la gran tribulación? Y se destape así, como una olla, porque ahora está todo oculto, hay quien lo detiene. Nosotros vemos que la cosa se está preparando, hay algo que se está preparando. Cuando se destape, ¿qué va a pasar con aquel que vivía dejándose caer, deslizándose por aquí, por allá? ¿Qué va a pasar con ese hermano? La va a pasar canutas, hermano. Porque el diablo lo va a hacer estragos. Por eso dice la palabra que si los tiempos no fueran acortados, no sería salvo nadie. Así que fíjense lo importante que es esto. Así que, hermano, yo quiero que me acompañen rápidamente a Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Porque este versículo, vamos a leerlo y vamos a ver que aquí habla de las tres esferas, las tres áreas de nuestro Señor Jesucristo. Miren, dice, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria, la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, la sustancia de Dios, Hebreos 1:3. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, porque Jesús es el Dios creador, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero si ustedes observan, primero dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Es decir, ¿de qué está hablando aquí? De la persona de Jesús. En otras palabras, lo que te está diciendo aquí, Jesús es Dios. ¿Sí? Aquí Jesús es Dios. Y habla el resplandor. Ustedes saben, por ejemplo, cuando Cristo vino a la tierra, era como cuando nosotros vemos la luna. Tú sabes, cuando ves la luna, ves el resplandor. Cuando la luna está llena, ¿verdad? Y ilumina. Es el resplandor de lo que le da el sol. También la palabra de Dios dice que en Mateo 24:28 dice que cuando Cristo venga, así como el resplandor de la luz cuando sale del oriente y se pone en el occidente, así será la venida del Hijo de Dios. O sea, es un resplandor. Ahora, Cristo en la carne, en los días de su carne, Él emanó la gloria del Padre,
¿sí? El reflejo de lo que es el Padre. Y cuando dice la imagen misma de su sustancia, esa es la unión hipostática. O sea, que es totalmente hombre y totalmente Dios. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando de la persona de Jesucristo. Pero fíjate, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí ya viene la palabra, su palabra. Y luego viene la salvación, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Así que, hermanos, volvemos a Hebreos. Hermanos, tengamos en cuenta que cuando yo estudio la palabra de Dios y la asimilo aquí y la asimilo aquí, no te extrañes que Dios se esté glorificando en mi vida y que esté siendo lleno del Espíritu Santo. Porque a mí cuando digo, Señor, Espíritu Santo, lléname, 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 para algunos círculos es hacer qué sé yo qué, ¿verdad? Pero ser lleno de la palabra de Dios es ser lleno del Dios de la palabra, es decir, de su Espíritu Santo. Pero no para retenerla aquí, sino para vivirla en poder. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, vosotros erráis ignorando la palabra, las Escrituras y el poder de Dios, que van juntas. Entonces, hermanos, discerniendo los tiempos, las señales de los tiempos. ¿Ustedes saben que la humanidad se divide en 3 categorías? En el aspecto religioso, en el aspecto de fe, en el aspecto con respecto a Dios. Se divide en 3 categorías, no hay más. No hay más. Y estos son nombres técnicos, empleados desde hace muchísimo tiempo, pero es así. Está el ateísmo, que ateísmo significa negación de Dios, ¿verdad? Ustedes saben lo que significa. Está el teísmo y está el deísmo. El ateísmo es aquel que niega a Dios. Es el apóstata. Es el que no quiere saber nada de Dios. Es el que un tiempo está, pero luego salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Hay muchos apóstatas y muchos que se autoperciben cristianos. Bueno, luego está el teísta. El teísta es tú y yo, que no solo que creemos en Dios, sino que además creemos en un Dios personal, que envió a su Hijo Jesucristo a morir, y que tengo salvación, y que Dios desea de mí una relación íntima con Él, y que Él quiere habitar por medio de su Espíritu Santo en mi vida, en mi interior, y tener común unión con Él. Pero luego está el deísta, y quiero decirte que el deísmo, hay muchos en la iglesia, es aquel que sí cree en Dios. Es como la frase que sí, yo creo que hay algo. Y en el mejor de los casos, sí, es Dios, sí, Jesús, sí. Pero luego ves su vida y te das cuenta que no tiene comunión con Dios. Hasta es posible de que crea en Dios, de que crea en Jesús, o sea, que existió. Hay un pastor que dice, a mí me pasó alguna vez también, un ateo. El ateo dice, no, yo no creo en Jesucristo, es un personaje y demás. Y este pastor le dice, bueno, ¿en qué época vives? Tal. ¿Y por qué crees que vives en el año, por ejemplo, 2023? Después de Cristo. Fíjense el personaje que, Dios fue el que marcó las 2 eras de la vida, ¿no? Las 2 etapas, pues porque Cristo tenía esa autoridad en la tierra. Pero sin embargo hay muchos hermanos que son deístas. ¿Sabían ustedes que los grandes hombres de la historia, grandes hombres me refiero como Albert Einstein, Isaac Newton, Pasteur, que eran cristianos? Tú ves la biografía, eran cristianos. Eran cristianos deístas. Ellos no creían en la expiación de Cristo, ellos no creían en la sustitución de Cristo, ellos solamente creían en el Dios creador, que es todopoderoso, que nadie sabe ni cómo es, que creó los cielos y la tierra, nos creó a nosotros y punto. Y se fue al cielo, al séptimo cielo, y aquí nos dejó. Pues así creen muchísimas personas que engrosan las iglesias y se autoperciben como cristianos nacidos del Espíritu. Uno de ellos, por ejemplo, era Nicodemo. Nicodemo, ¿qué le dijo a Jesús? Maestro, ¿no? Maestro, ¡wow! Identificó a Jesús. Y nadie hace las obras que tú haces si Dios no está con él. ¡Wow! ¿Creía en Dios o no? ¿Y por qué entonces Jesús le tuvo que decir, si no nacieres del agua y del Espíritu no puedes entrar al reino de Dios?
¿Acaso no era suficiente con creer en Dios? Pues no. Por eso insistimos con el pastor Aire constantemente. No lo decimos de esta manera, pero si tú lees entre líneas, sí. Para no todos, para algunos, tal vez, conviértete al Señor. Deja el viejo hombre, deja las viejas naturalezas y conviértete de verdad al Señor, para que se refleje verdaderamente que tú eres un hijo de Dios. Y para que tú, así como Jesús en los días de su carne fue un reflejo de lo que era Dios, así tú y yo también podamos reflejar la luz de nuestro Dios en la tierra. Así que, hermano, inexperto en la palabra y los que oyen tardíamente. Entonces el Señor nos pide a todos que seamos siervos de Jesucristo, no creyentes, siervos. No dice que dentro de un grupo de creyentes hay siervos. Eso nosotros nos hemos acomodado a esos estándares. Por comodidad, por ser lentos en oír, por indiferencia, por muchas cosas. Pero ese no está el plan de Dios. En el plan de Dios es que su iglesia es una iglesia de reyes y sacerdotes. Como dice en 1 Pedro 2, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar la virtud de... ¿A quién está hablando? ¿A los líderes, a los pastores? ¿O a la iglesia? La iglesia. Así que, y ahora viene, hermanos, miren, tenemos a nuestro Señor Jesucristo que se reveló, que es nuestro, que lo que hablábamos cuando el viernes pasado, ¿saben ustedes, hermanos, que cada que tú en tu Biblia lees, cada vez que lees, Dios, por ejemplo, Jesús es el Señor, ¿no? Nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. El Señor Jesús nuestro Señor. La palabra Señor es la palabra Adonai en hebreo, traducido al griego es Kyrios, que es Señor. ¿Sabes lo que está diciendo? Cada vez que tú dices Jesús es el Señor o nuestro Señor Jesucristo, estamos diciendo nuestro Jesús Dios. Por eso, ¿cuáles son los nombres de Jesús? Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Y luego, ¿saben por qué? Mira, esto lo vamos a ver seguramente, pero ¿saben por qué Jesús dijo, entre otras cosas, yo soy el pan de vida? ¿Saben qué significa en griego la palabra pan? Panteísmo, panteón, pantano, significa todo. Cristo es todo. Y cuando tú ves una vida que anda como que, sí, me acuerdo que soy cristiano, sí, y me acuerdo que hay una iglesia, y me acuerdo que sí, que es Dios y tal. Entonces, Cristo no lo es todo para esa persona, porque tiene que seguir creciendo. Y a mí no me alarma cuando veo al hermano que lleva 25 años en el Señor. Y después de 25 años sigue viviendo como que el Señor no lo es todo. Entonces, bueno, vale, cada uno tenemos nuestro tiempo, ¿verdad? Cada uno tenemos, bueno, el Señor hace la obra. Ahora viene lo peligroso, hermano. Esto que vamos a leer ahora es lo peligroso que los pastores lo vemos, hermanos, como yo estoy viendo ahora en la cámara. Con mucha claridad. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Miren, quiero detenerme aquí un segundo. ¿Saben que estos judaizantes, es decir, que eran judíos, había muchos judíos que se habían convertido a Cristo y eran perfectos cristianos y tremendo, Dios hacía una obra en ellos. Luego había los que no se convertían, ¿ves? En 3 categorías. Y luego estaban los deístas, que eran estos, que sí hablaban de Jesús, sí tal, pero no tenían claro quién era Jesús. En la vida práctica, en su interior. A algunos seguramente tú le hubieses preguntado, te hubiese dado una disertación de quién era Jesús, pero aquí, no aquí. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el autor de Hebreos dice, bueno, ahora, después de que ustedes son tardos para oír, que no tal, que necesitan leche espiritual, que todavía después de tanto tiempo y que ya debería ser maestros, no lo son, y etcétera, viene lo que dice, por tanto, dejando ya estos rudimentos y demás de la doctrina de Cristo,
vamos adelante a la perfección. ¿Sabe lo que está diciendo el autor de Hebreo aquí? Madura. La palabra perfección, teleios, es madurez. Significa algo de una pieza, algo que está hecho de una pieza. Por eso, por ejemplo, en el tabernáculo, donde entraban al lugar santísimo, que es donde estaba el arca de la alianza, todas las piezas que tenían que ver, todo era de una pieza de oro refinado, de una pieza. No podía haber soldadura, no podía haber enganche, no podía haber ensamblaje, no podía haber nada. Y tú dices, pero ¿para qué Dios instituyó eso? Eso era una sombra, un tipo, de que Dios, en Él no hay mudanza ni sombra de variación, y Él es sí y amén. Y Él es caliente o frío. No hay tibieza con Dios, no hay fisuras para Dios. Si tú no entiendes al Señor y tú dices, yo le voy a rezar, no pasa nada. Porque basta que Dios tenga los ojos puestos en ti, que tranquilo que Dios te va a alcanzar. Dios corre más rápido, ¿sí?, que lo que corremos nosotros. Pero si tú ya entiendes, hermanos, quién es Cristo para ti, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos para vivir una vida consagrada a Dios? Una vida llena del Espíritu, llena. Y eso se ve. Así que bueno, dejando todo esto, vamos adelante. Vamos a la madurez. Dejen de ser niños ya. Vamos a la madurez. Y miren lo que dice el versículo 4, a partir del 4. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ir a la madurez? Porque os voy a decir esto, hermano. Esto, cuando estas palabras que voy a decir ahora es lanzada al aire, es como se suele decir aquí, es como una chaqueta que al que le quepa, ¿no? ¿Y quién le cabe la chaqueta? Yo no lo sé. Incluso podría ser que tú tampoco. Dependiendo de la intimidad que tú tengas con Dios. Pero Dios sí sabe para quién va. Porque dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados. Yo te pregunto, ¿alguna vez has escuchado la palabra de Dios en tu vida? Eso es ser iluminado. Y gustaron del don celestial, geloskomai en griego es gustar, no es beber, es gustar. Gustaron del don celestial. ¿Saben cuál es el don celestial? El don del Espíritu Santo, Dorea, el don del Espíritu. No son los carismas, es el don del Espíritu Santo. ¿Y cómo se puede gustar el don del Espíritu Santo? Y en el Padre de las Luces, la benignidad que hay en Él, la paz que encontramos en Él, la palabra que encontramos en Él, la paz que encontramos en Él, etc. Estamos gustando. ¿Y alguna vez tú has gustado estas cositas? ¿En mayor o menor medida? Dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo más bien te hizo partícipe de algunas cositas que Él quiso que seamos partícipes. Y asimismo, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Dios, fíjate, aparece. Los poderes del siglo venidero. Uno de los poderes del siglo venidero es el Evangelio. Por eso Pablo dijo, yo no me avergonzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Si alguna de estas cosas hemos gustado, escuchen lo que sigue diciendo, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esto que acabo de decir, hermano, no me gustaría encontrarme de los años tener que ver esto. ¿Te acuerdas el hermano que se congregaba con nosotros? Oh, qué triste, cómo el diablo le engañó, no sé. ¿Y cómo está ahora? Está peor. ¿Sí? Miren, cuando dice aquí, y recayeron, la palabra que emplea en el griego es parapipto, que significa para, al lado, caer al lado. Y te voy a dar una pista. Les voy a dar una pista para que tú, y esto yo ya lo hice, por eso yo ya lo hice conmigo, me autoanalicé. Significa que si tú estás en Cristo, y tú vas creciendo, tienes tus luchas, tienes tus cosas, no estás hablando de eso. No estás hablando de tus luchas personales, y que vas a caer una, y vas a caer otra, y vas a caer... No está hablando de eso. Está hablando de que si yo me autopercibo cristiano, y no lo soy. La recaída aquí es parapito, es decir, cae fuera, cae al lado del camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Y se puede caer en el camino, ¿cuándo?
cuando la palabra de Dios no permeó tanto en tu corazón como para llevar fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Vino el diablo, la robó, o el mundo la ahogó. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Puede pasar eso. Y tranquilamente puede pasar a personas que se autoperciben unos verdaderos hijos de Dios. Y es peligrosísimo esto. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. ¿Sabe lo que está diciendo? Miren. Fíjense que la tónica de todos estos versículos está diciendo, Cristo es esto, ¿verdad? Ustedes son tardos para oír, que todavía hay muchas cosas que explicar de Jesús, pero son difíciles de explicar y de hacerles ver, pero como sois tardos para oír, y todavía necesitan de leche. Y aquí cuando se refiere crucificado de nuevo para sí, está diciendo, hermano, si la realidad de la cruz no ha hecho un efecto en tu vida como para transformarte y revolucionarte por dentro, es imposible que vaya a hacer algún efecto el día de mañana. No lo esperes. Porque os digo una cosa, nosotros estamos acostumbrados a decir, como muchas veces lo hablamos, cristiano carnal, cristiano no carnal. No existe el cristiano, bueno, el cristiano carnal es el cristiano niño, el bebé. Y se entiende que un cristiano niño es aquel que lleva poco tiempo en los caminos del Señor, es un neófito, o sea, un nuevo. Pero el que ya lleva años, hermano, y sigue patinando, es porque no le da la gana obedecer a Dios, por el motivo que sea, que no le da la gana. Y es peligrosísimo si resulta que en esa persona vive así, porque la cruz de Cristo no le ilumina, no ha hecho efecto en su vida. Porque si no le ha hecho efecto en su vida, no lo va a hacer nunca más. Porque si para mí Cristo no resucitó, y no resucitó en la vida práctica, en mi vida, por la cual yo vivo, si habéis muerto con Él, si habéis resucitado con Él, buscad las cosas de arriba. Pero claro, si yo no he resucitado y Cristo no ha resucitado para mí, es imposible que yo viva una vida consagrada a Dios. Entonces estoy en una circunstancia peligrosísima de apostasía. Porque esto está hablando de apostasía. Toda la carta de Hebreo, prácticamente toda la carta de Hebreo, habla de apostasía. Y la apostasía no, fíjense una cosa, la apostasía no es solamente el que se rebela contra Dios, sino el que está en los caminos del Señor, pero son de esta lista, participan, son iluminados, gustaron del don celestial, los poderes del siglo venidero, pim pum pam, y de repente no quieren saber nada, porque van camino a eso. Entonces, eso se convierte en un problema. Y miren lo que dice el versículo 7, porque aquí, miren, el versículo 7, hermano, y ya estoy terminando. ¿Sí? 40 minutos, creo, una cosa así. Para que vean ustedes que tengo misericordia. El versículo 7, ahí te lo explica mejor. Todo esto, dice, porque habrá, después de que explico todo esto, dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, o sea, la lluvia, ¿verdad? Cae en la tierra, ¿sí? Pero si la tierra es buena, dice, produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Hasta aquí. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, será echado fuera y quemado. ¡Wow! Claro, pero Señor, en tu nombre, si me amáis, guardad mi mandamiento. Ahora, si no guardas mi mandamiento, porque no me amas. Y si no me amas, es muy difícil que estés conmigo en la eternidad. Es clarísimo. Pero dice que esta lluvia que cae en la tierra provechosa, no solo que es provechosa, sino que es labrada. Por eso mi Padre es el labrador. ¿Saben ustedes que el tema de la labranza se habla muy poco desde los púlpitos? Y es vital, porque tu corazón, como el mío, hermano, necesita ser labrado por Dios. ¿Sabe para qué sirve la labranza? Yo no soy muy experto en mi campo, pero bueno, lo poco que he leído, porque ni siquiera lo he visto. ¿No?
Pero la labranza es que remueves la tierra para que se oxigene, para que el neuma, el aire del espíritu, entre, permee y puedas tener sus nutrientes. Y dice que agarra, cae la lluvia, dice, es labrada y recibe bendición de Dios, se lleva fruto. Pero la que produce espino es la misma lluvia y la tierra puede estar ahí al lado. El que dice, pero el que produce espino y abrojo es reprobado. Porque saben una cosa, hermanos, miren, escuchen esto. Lo que está queriendo decir aquí el autor de Hebreos es, mira, Dios va a hacer la obra. La va a hacer en ti, la va a hacer en ti, en ti, en ti, en ti, en ti. ¿Cuál es la diferencia? Que unos van a llevar frutos y otros no van a llevar frutos. Por el cambio de tierra, por la actitud del corazón. Por eso Jesús dijo, de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y para que yo pueda llevar fruto, y para que yo pueda gozar de la vida de Dios, de la vida del Espíritu, yo tengo que sanar mi corazón. Y cuando yo sano mi corazón, yo tengo buen oído para oír. No oigo tardíamente, perezosamente, oigo bien, porque recuerden que la buena tierra, dice en la parábola del sembrador, que fue el que oyó, entendió y llevó. Por lo cual, hermanos, muchas veces, hay veces que lo entendemos intelectualmente, pero no lo entendemos espiritualmente. Así que dice que produce espino. Y este es el versículo que quería que leyera, dice, pero, aquí viene, pero, en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así de duro. A mí me viene como anillo al dedo, porque resulta que no soy el único que me gusta, o Ariel que nos gusta meter caña. Parece ser que el autor de Hebreos también era cañero, y les metía caña. Pero, en cuanto a vosotros, ahí ya se cambia de dirección. Aquí estaba hablando de los pseudo-cristianos, de aquellos que se autoperciben lo que no son. Es decir, apóstatas, ¿sí? Y ahora cambia de dirección y se dirige a los verdaderos hijos de Dios, aquellos que cuando cae la lluvia, lleva fruto, ¿sí? Entonces dice, en cuanto a vosotros, oh amado, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. Así que, hermano, os quiero animar en cuanto a los tiempos, las señales que estamos viviendo. ¿Saben una cosa que a mí me abruma y me alarma? Es que en cualquier lugar que yo, no solamente de aquí, de la iglesia, sino con otras iglesias y demás, yo noto como que la iglesia no está persuadida. No se entera de por dónde va el viento. No se entera. Y es por una mala doctrina, por no entender, hermanos, que ya estamos en los últimos tiempos. Y que dice que en los últimos tiempos Satanás será desatado. Y si siendo atado no nos consagramos a Dios, imagínate cuando Satanás se desate. Cuando Satanás se desate, que eso será la segunda predicación, ahí se manifestará el anticristo. Y ahí veremos muchas cosas que ya están, Lo que pasa es que nadie le interesa esas cosas. Solo nos interesa tener dinerito, ganar bien, vivir bien, hacer esto, ver, salir los fines de semana. Y repito, no está mal. Siempre y cuando eso sea lo único. No sea lo único. Pero si es lo único que hay en tu vida, hermano, no seas de los que somos iluminados, gozamos del don celestial y demás, pero de repente caemos al lado del camino, porque nunca hemos estado en el camino. Amén, hermano. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. La verdad, Señor, que vivimos un tiempo en el que no solamente hay cosas que se ven, hay cosas que se disciernen también, Señor. Por eso tú nos mandas discernir los espíritus, Señor, si son tuyos o no. También dices en tu palabra que muchos anticristos se manifestarán. Y que aquel que niega a Cristo, ese es un anticristo, Señor. Y a veces, Señor, no nos damos cuenta, Padre, pero estamos más confabulados con el mundo que con tus cosas, Señor. Y a veces, Señor, estamos tan engañados que creemos que por solamente venir un domingo a la iglesia y nada más, ya
es todo lo que tú nos has pedido y todo el llamamiento que nosotros tenemos de ti, Señor. Señor, ayúdanos, Padre, porque van a venir, si no es que ya estamos en los tiempos, Padre, en que el amor de muchos se enfriará, Señor, que la maldad se multiplicará, que nos entregarán unos a otros, Señor, que habrá guerra, rumores de guerra, habrá terremoto, será un desastre esto, Señor. Ahora se está hablando, Señor, del cambio climático, Padre, y que se le está atribuyendo, Señor, al avance que hemos tenido, que tú lo has permitido para que la humanidad pueda vivir bien, Señor. Se le está atribuyendo eso, cuando en realidad, Señor, todo lo que estamos viendo del cambio climático y demás es por estos 4, Señor, que están preparando el terreno para el anticristo, que son diabólicos totalmente, Señor, y que quieren llevar a la humanidad a un nuevo orden mundial, Señor, quieren llevarnos a una esclavitud global, Señor. Y nosotros como iglesia no nos estamos dando cuenta, Padre. Señor, ayúdanos en esto, ayúdanos a poder ver con tus ojos, Señor, espiritualmente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.